Hola a todos, una nueva entrega de Entrevisajes. Estamos en un barrio genial de Bogotá que se llama Quinta Paredes, al lado donde hacen todos esos eventos de Corferia, la Feria del Libro. Ahorita estamos en Feria del Hogar. Importante, ¿no? Importante. Sí. Y estamos nuevamente con Camilo Castillo. ¿Por qué nuevamente digo? Nosotros habíamos hecho una entrega a principios de año sobre un autor cubano maravilloso que se llama Leonardo Padura. Ha sido uno de los entrevisajes que más ha gustado, que más de alguna manera ha llegado como impacto, se ha vinculado con la gente. Nos han dicho incluso en otras entregas posteriores que para cuando una segunda de Padura. Pues nosotros también complacemos, ¿sí o no? Estamos para eso. Así es, querido Mauro, y vamos a hablar de nuevo de Leonardo Padura. Y el que es caballero repite, y Camilo está repitiendo. Y es que esa primera entrevista en verdad gustó mucho. Y pues quiero decir también que dedicamos esta entrevista a Esteban Peña, que nos está viendo allí, y que por sugerencia de él también nos recomendó hablar un poco sobre esta novela, Herejes. Camilito, qué gusto tenerte de nuevo. Un gusto, César, Mauricio, volver otra vez a estar en Entrevisajes, ahora que ya no es entrevistas, y por decirlo de alguna manera para pegarle un visaje y dar mucho visaje con esta novela de Leonardo Padura, que pues como decían fue sugerencia de un amigo que dijo, me gustaría que hablaran más de esa novela, entonces vamos a hacerlo. Y pues sí, ¿no? Honrado de estar aquí otra vez en este espacio. Y sí, pues este sitio es particular porque estamos entre la Universidad Nacional, que está muy cerca, y Corferias, ¿no? De alguna manera, muchas cosas que son como lo que a uno muchas veces lo define, el conocimiento y el consumo. Así está, ¿no? Bueno, Cami, entremos en materia. Esta es una novela que puede ubicarse en el siglo XX, en el siglo XVII y en el siglo XXI. Cada momento nos va describiendo algo. Empecemos contextualizando a nuestros audioescuchas y televidentes. Pero por favor que le den campanita, ¿no, Mauricio? Like ahí a la Que visaje, no se sean suscriben. visajosos, que sean No, visajosos. solo quieren conocimiento y no se suscriben. No, paila eso. Suscríbanse, hay que darle un continuo al conocimiento. Mucho visaje a eso. Pero Camilito, contextualicemos esta obra en esos tres momentos. Bueno, esta novela, digamos que como bien lo dice César, está, digámoslo así, en tres momentos vitales, y eso es lo que hace como particular. Está en la Cuba del siglo XXI, ¿no? En 2008, 2000, la novela sale en 2013, pero está como en el 2008 más o menos. Nos cuenta la historia de Cuba de 1950 hasta el periodo especial, los años 90, que fueron tan duros en la isla. Y en la mitad del libro nos transporta de una manera, yo me atrevo a decir, como de verdad, sí, como dice Irene Vallejo en El infinito en un junco, si la máquina del tiempo existe, son los libros. Y este es un transporte al Ámsterdam del siglo XVII, ¿no? Que es una cosa preciosa, porque es devolvernos a un sitio que uno ve muy lejano, pero gracias a la escritura de Padura lo vemos como si Rembrandt y todo lo que ocurre ahí hablara con nosotros de manera directa. Entonces la novela se mueve como en esos tres espacios, ¿no? Como bien lo dice César, como el del siglo XXI, ¿no? La Cuba que está viendo este momento. El siglo XX, obsesión de Padura en sus novelas, El hombre que hablaba a los perros, en la primera entrega ya lo hablamos, pero también Mario Conde, y el siglo XVII. Y lo que me parece genial es que creo que es la única novela en el que él ha hecho una incursión en 3, 4 siglos atrás, que no lo tenía en las otras novelas, ¿no? Y creo que lo logra con bastante éxito. Camilo, hay una cosa que siempre me ha parecido, no, digamos que ya no es lugar común, es un asunto que realmente es como un axioma, y es la literatura. Es un arte transversal, es un arte que atraviesa como una cebolla todas sus capas, todas las capas de las otras disciplinas del conocimiento incluso. Cuando leemos una novela como Herejes, nosotros nos encontramos con historia, ¿sí? Con elementos incluso de la filosofía,
con elementos de la poesía, porque algo tiene Padura y es que, sin embargo, escribe novela histórica, si se quiere, también tiene unos pasajes poéticos de unas sensibilidades muy hondas. Y yo quisiera que de pronto le pudieras decir a los que nos están viendo, herejes, la literatura, cómo cumple esa labor transversal, qué disciplinas del conocimiento pueden haber allí, como para que pueda llegar la novela a muchos lectores, no solamente a lectores de literatura, sino que de pronto un historiador, un filósofo, un pintor, ¿sí? Qué pregunta tan buena. Incluso un investigador criminal, algo que tiene la novela negra, porque aquí esto es una novela, no es del todo una novela negra, como las de Mario Conde, aunque Mario Conde es uno de los personajes de esta novela, pero por ejemplo, algo que también lo puede llevar uno es como si es una investigación criminal. Te encuentras un cuerpo y, bueno, ¿y qué hago, no? ¿A quién le pregunto? Etcétera. Entonces también la novela tiene como ese apartado. Esto digamos, en Padura se ve de alguna manera en este sentido, y es que a veces la ficción llena ese vacío que un historiador no es capaz de llenar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de la parte de Rembrandt del siglo XVII, es súper interesante cómo Padura logra mostrarnos esa Ámsterdam que está luchando por su libertad, que está tratando de defender como su libertad religiosa, porque en un momento se declaran calvinistas y están luchando contra la corona española, que es profunda y obscenamente católica, pero al mismo tiempo te empiezas a dar cuenta de las contradicciones que te trae la libertad política con las personas que están bajo ese reino. Entonces, por ejemplo, listo, tenemos a los judíos, hay algunos católicos y los calvinistas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la comunidad judía decide seguir a rajatabla y decir que una persona que hace parte de su comunidad no puede pintar? Entonces Padura empieza a mostrar eso. Mire, ustedes terminaron huyendo, porque esta es la historia de judíos sefardíes también que terminan en Holanda. Ustedes terminaron huyendo de la Inquisición española, pero en la tierra de la libertad terminan poniendo otra Inquisición, que es la prohibición de que el individuo se desarrolle, ¿no? Entonces ese es un problema, digámoslo así, de la libertad, que uno empieza a ver, por ejemplo, en filósofos como Arthur Schopenhauer, cuando dice que la libertad y la vida no son solo como para tener grandes conceptos sobre qué es la vida, qué es la libertad, sino que la vas viviendo poco a poco y te vas dando cuenta como de esas grandes contradicciones que hay. Entonces ahí Padura le muestra uno esa contradicción. Aparece un personaje fascinante, él lo toca ahí como al medio, que es Baruch de Spinoza, que es un filósofo que era tan irreverente que intentaron matarlo, ¿no? Y entonces está la pregunta por la libertad. O sea, Spinoza fue un tipo que asumió el costo de su libertad y de saber que lo que escribía era contra la doctrina hebrea, y no le interesó y lo asumió, ¿no? Entonces uno va viendo esas contradicciones. Lo mismo en el personaje de Mario Conde cuando está investigando, o de la chiquita de Yadine, que es una de las protagonistas, con su amiga Jacqueline, que ella está obsesionada con la libertad, y entonces termina uno recordando como una visión de Gustave Flaubert cuando dice: oiga, hay que tener mucho cuidado con la libertad, en particular en Madame Bovary, cuando él está diciendo como, mire, Madame Bovary quiso seguir sus sueños, seguir su vida y demás, y termina perdiéndose, ¿no?, por buscarla. Entonces aquí hay una, yo no digo parábola, pero sí es una idea como de, hay mucho cuidado cuando persigues la libertad, porque perseguir la libertad por la libertad también te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Y ahí resume, digamos, que la pregunta que yo te iba a hacer, y era que si en esta novela uno puede decir que existe la libertad y qué riesgos conlleva la libertad, porque es un tema, digamos, que muy transversal en toda la obra de Padura, en esta novela, y que Padura lo dice, ¿no? ¿Existe de verdad la libertad? Pero la libertad existe, y qué riesgos existe al asumir esa libertad, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito porque esa pregunta me lleva a lo siguiente, y es como que la libertad conlleva pérdidas siempre, ¿no? O sea, cuando usted decide ser libre, tratar de seguir lo suyo, ir un poco contra el sistema y no ser obsecuente con el sistema,
terminas perdiendo, ¿no? Y entonces una cuestión que aquí me parece súper bella es cuando una de las protagonistas le gusta ver esta película Blade Runner, en la parte final, el famoso diálogo cuando el replicante lo van a cazar y entonces él dice, he visto cosas que nadie se atrevería a ver y tal, y dice, todo esto se perderá como lágrimas bajo la lluvia. Es el costo de asumirse libre y de perder el padre, porque tal vez mi historia no la va a contar nadie, no la va a hacer nadie, tal vez el único que sepa de esta épica fui yo, y la pregunta ahí con Padura es, ¿vale la pena? Y él a cada rato le menciona uno que sí vale la pena. Incluso ahí hay un tema complejo, porque claro, aquí lo que les decía aparece también el horror del siglo XX, relacionado en estos judíos que tienen que emigrar desde Cracovia y que terminan en Cuba y que al final el gobierno cubano no los acepta y demás. Y el sobreviviente, que se llama Daniel, decide ir hasta Cracovia y conocer un poco cómo era la vida de sus padres, pues él ya prácticamente no sabía hablar polaco, lo perdió un poco, en fin. Y cuando va a Auschwitz descubre algo y es, por ejemplo, las maletas de las personas marcadas con su nombre y el lugar de nacimiento. Y yo en una conversación le decía a César, esto es como la idea particular de que sé que voy a ir a un campo de concentración, sé que no voy a salir, pero guardo la esperanza de salir y por eso marco mi maleta, ¿no? Entonces, en últimas, es como que a veces la libertad te da una esperanza de que vas a sobrevivir, pero a veces la vida te dice, no vas a sobrevivir y tu final va a ser el campo, ¿no? Va a ser la muerte. Entonces como que está esa tensión, como que a veces la apuesta por la libertad te puede salir bien, a veces te cuesta hasta la vida, ¿no? Pero lo bonito de Padura es que siempre dice, pero siempre va a haber un lugar para decir no. Tremendo, tremendo. Y eso es muy interesante en la obra de él. Bueno, mira, hay una cosa para los que nos están viendo, nuevamente acá está un título que es Herejes, ¿no? Yo siempre cito a Eco porque me gusta mucho el tema del análisis del lenguaje que él hace en la literatura muchas veces. Y Eco siempre decía que el título de una obra es una apertura semántica, es una apertura de sentido a lo que uno se va a encontrar acá. A veces para una novela tan ambiciosa, que está tan bien trabajada, que tiene tantos elementos, tantos detalles, un título de una sola palabra, una categoría que puede llegar a encerrar tantos elementos como la palabra herejes, me lleva a una pregunta que tiene que ver con lo universal. En el boom latinoamericano, el axioma era el axioma que decía algo así como Tolstoy, que decía, escribe de tu aldea y desde tu aldea y serás universal. Pero creo que Padura, si no es errática mi interpretación, nos habla de lo universal. Es decir, acá encontramos Cracovia, Ámsterdam, Alemania, Cuba, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un escritor que trabaja lo universal, así sea un autor que pues esté escribiendo desde Cuba. Pero antes de que respondas, Camilito, quiero afinar un poco la pregunta y es, ¿vale la pena ser hereje? ¿Hay que admirar a los herejes? Como para abrir un poco el campo semántico del que habla Mauricio. Pues desde mi punto de vista sí, porque la palabra hereje viene del griego eretos, que quiere decir, y de ahí viene heterodoxia, ¿no? El que opina de una manera diferente, a diferencia del ortodoxia, que no tiene que ver con el orto argentino ni nada, sino con la ortodoxia, que es el camino recto, ¿no? Entonces los herejes eran las personas que se atrevían a buscar algo, así se equivocaran, ¿no? Como los grandes reformadores, muchas personas que como que tienen una idea y no saben bien para dónde van, con muchas dudas, pero como que la buscan y al final de verdad tratan de encontrarla. A veces lo logran, a veces no. Y a mí me parece que hay una épica ahí que vale la pena siempre tenerla en cuenta, ¿no? Eso puede ser para el bien o para el mal. Eso es complejo. Y entonces a mí a veces este libro me parece que es como una pequeña crónica, bueno, no una pequeña, pero es una crónica de esos herejes, un par de herejes que son Rembrandt y su discípulo Elías Ambrosius en la Ámsterdam del siglo XVII, un estudiante de bachillerato, que eso también me parece lindísimo que haya, y que sea una mujer además,
unos estudiantes de bachillerato que están buscando su camino, que además esa es la época en la que uno está buscando su camino, ¿no? En la adolescencia, cuando uno como que así como dice Facundo Cabral, ni es de aquí, ni soy de allá, ni se halla, y tiene un odio profundo, pero al mismo tiempo un amor, estás que te descubres, pero tienes miedo. Aparece el tema de las tribus urbanas, que es genial, esa parte de los emos, y que es un emo y uno aprende de los emos, cosas que yo no conocía, y esta idea que antes no estaba, o sea, antes a uno le gustaba como la vida hedonista, ¿no? La bohemia, tal, y cuando para Conde es como una aberración y es, pero ¿quién coños quiere buscar el dolor? Eso es ridículo, ¿no? Él desde su visión como, hombre, cuando yo era joven a mí me gustaba jugar pelotas, un montón de cosas, pero estos están como, quiero cortarme y encuentro placer en cortarme. Pero incluso eso que es lacerante, es una reivindicación de tu libertad de escoger. Y entonces ahí esos herejes, el mismo Conde es un hereje, porque es un tipo que ve con desencanto la utopía. Y entonces Padura dice en un momento, dice como, hey, hay que tener cuidado, uno puede, es necesario tener la utopía, pero no vivir en la utopía, porque esa utopía te termina generando monstruos, ¿no? Entonces estos son como los herejes que tratan de ir detrás de la utopía, pero que nunca calaron en la utopía, ¿no? Entonces es bonito, por eso Rembrandt termina pobre, el judío termina expulsado de su comunidad por su propio hermano, ¿no? Y eso estaba en Ewing, pero mi propio hermano le dijo a la comunidad que yo era pintor. Conde tratando de encontrar como toda la historia y por qué vale la pena encontrar este cuadro de Rembrandt. Y aquí viene la segunda parte con tu pregunta. Exacto, eso es lo bonito. Padura tiene como la excusa, el cuadro de Rembrandt, para hablar de las cosas universales. Es correcto. Y eso me parece genial. O sea, y claro, uno dice, pero es que todo vuelve a Cuba. Sí, vuelve a Cuba, pero a través de un objeto de arte representado en este cuadro de Rembrandt, que es, pues, digamos así, un pintor mayor, por lo menos de la cultura occidental, universal. Yo quiero hacer como, porque era una pregunta que tenía posterior, pero creo que en la respuesta que das, la tratas. Siempre en una obra literaria hay como una especie de leitmotiv, como de motivación. En herejes pueden ser muchos, pero quisiera que de pronto tú pudieras, digamos, reducir eso a si es realmente el cuadro de Rembrandt el que posibilita que Padura nos hable de lo universal, o si hay otros elementos al interior de la novela que nos posibiliten también entender eso. Tú tienes razón, el cuadro es una excusa. O sea, la historia no se centra en el cuadro. Okay. La historia para mí es esta idea entre libertad y miedo, ¿no? ¿Qué te cuesta la libertad? ¿Por qué te da miedo? Y si estás dispuesto. Y hay una parte muy bella, yo no sé, bueno, pronto ahorita la busco, en la que Elías Ambrosius, bueno, esa parte me encanta porque Rembrandt le dice, sin decirlo más, le dice como, llega y le tira como la bata de pintor y le dice, ay, por cierto, te quiero decir algo, ya eres pintor, ¡pah! Y se la tira y le dice, ya no tengo nada más que enseñarte. Y es como que el personaje adquiere la conciencia y dice, ya soy pintor, e inmediatamente asume el riesgo de encontrarse. Como que esto sé que me va a traer muchísimos problemas, pero ya no puedo ser otra cosa, ¿no? Y tengo miedo, pero es que si dejo de hacer eso, dejo de ser yo mismo. Entonces, ahí la pregunta de Padura siempre es, la libertad siempre va a traer miedo. Buscar esa identidad, y en particular esa identidad que te da el arte, siempre va a dar miedo a no tener dinero, a ser la escoria, el borracho, el que vive metido en la saúrda, a no ser el exitoso en el sentido, digámoslo así, capitalista. Estar en el rescoldo. Exacto, estar en el rescoldo, como hablamos, ¿no? Allá que el tizón del carbón le que vino el trasero porque no te queda nada. Pero es tu rescoldo. Y esa es la pelea que siempre decir, es que esta opción es mía. Y si se fijan, es una idea como hasta muy existencial. Que es absurdo. No importa, sí, pero lo decidí yo. ¿sí? No me lo impuso nadie. Entonces eso es bien bonito. Y por eso pues todos sabemos, Rembrandt, sí, claro, ahora sus cuadros se venden en millones de dólares. Pero terminó pobre. Le remataron la casa. Él fue a ver el remate de su casa. No como la humillación suprema de ver cada una de sus cosas.
no voy a decir cómo termina Jacqueline, pero no termina bien, digámoslo así. El mismo conde sigue en su pobreza, sigue tomando ron en el bar de los desesperados, que es donde venden un ron inmundo. Pero él dice como, bueno, esta amistad etílica que tiene con sus amigos y demás, es lo que hay. Y hay una parte muy simpática en el libro donde a él como que siente que le están pidiendo, ¿no? Como que, uy, me están pidiendo matrimonio y me quiero comprometer. Y él dice, es que yo le tengo miedo a eso porque siento que va a perder mi libertad. Y entonces hay una parte muy bonita porque ella es capaz de entenderle y le dice, mira, pues el que se quiere casar conmigo eres tú, ¿no? Fuiste el que me dio el anillo, yo no fui nada, porque te conozco, Mario Conde, y sé que para ti tu libertad es muy importante. Entonces es muy bonito porque es como que ese otro ser que, a ver, voy a decir esto, y es como que tu compañía es la que te va a permitir comprenderte y te va a tener como la libertad. Cami, ¿quién es Pepe Cartera? Introdúzcanos ese personaje allí. Papá, quiero estar acompañado. Bueno, ven para que. Ven, Juan. Esta es la primera entrevista. Eso. Ahí vamos entonces a escuchar. ¿Listo? Listo. Eso. Bueno, retomamos a eso, no Sí, pasa nada. No pasa nada. Bueno, listo. Pepe Cartera es un Espera, personaje imponente. Entonces, Cami, pues muy interesante todo eso, pero nuestros, como que nos está escuchando, quisiera saber un poco más de esos personajes. A mí hay uno que me interesa mucho, Pepe Cartera. ¿Quién es y cómo se mueve dentro de esta novela? Pepe Cartera es un personaje fascinante porque es como... Bueno, uno es el personaje que huye de Europa porque tiene miedo, como lo dice, a morir en un pródromo, ¿no? Dice como, no, que me levanten y tal. Y segundo, su hermano, que es Isaías, que es el papá de uno de Daniel, que es uno de los protagonistas del libro, es médico en Cracovia, entonces es como el ala intelectual. Y él dice, ay, yo no quiero ser intelectual, yo me quiero dedicar a algo que en nuestras sociedades lo consideramos vulgar, y es como a ser talabartero, ¿no? A tejer, a la obra manual. Y entonces lo que él dice es, pues me voy a ir a Cuba a hacer talabartero y a trabajar el cuero. Y no me va a interesar absolutamente nada de estas veleidades intelectuales, este tipo de cosas, no me interesa. Entonces es muy divertido pero al mismo tiempo es un buen judío, ¿no? O sea, es el que va a la sinagoga, el que obviamente le interesa ganar dinero. Entonces tiene frases tan memorables como, yo para qué voy a gastar en comidas y al final todo se va a volver mierda. Entonces el tipo es súper tacaño o muy austero, ¿no? Entonces... Pero es muy divertido porque al mismo tiempo esa austeridad lo lleva a que haya momentos importantes, como cuando Isaías logra salir de Europa y llega a Cuba y no lo dejan desembarcar. Él le dice a Daniel, que es el hijo de Isaías, le dice, bueno, hoy vamos a comer bien porque va a llegar tu papá, ¿no? Entonces eso es muy bonito porque es esta cuestión. Y dentro de la novela tiene no voy a decir cuál, tiene una función importante, pero su epitafio es interesante porque es como, fue temeroso de Dios, pero sabe que no va a encontrar el perdón. Y eso es una de las frases como de, yo seguí todas las reglas, pero metí la pata, ¿no? Y la metí con toda, haciendo uso de mi libertad. Y también es como un personaje muy bonito porque muestra este pragmatismo de los judíos. Hay otra frase que tiene que me encanta, que es como, cree en Dios, pero actúa como si no existiera, ¿no? O sea, mira, el momento en que hay que salvar el pellejo e irse, pues hay que salvar el pellejo e irse, ¿no? Y al mismo tiempo también, digamos, Padura en eso tiene, digamos que tiene unas cosas muy sarcásticas hacia los judíos, pero en buen sentido, no ese es el sarcasmo rabón o mala leche, sino como un ejemplo que le dice, es que ustedes los judíos lo complican todo, ¿no? Esto es muy divertido porque es como, porque esa frase es muy contradictoria, como, cree en Dios pero actúa como si no existiera, ¿no? Y ten fe, pero está solo en el mundo, ¿no? Sí. Entonces entonces ese personaje es genial por eso, y además porque Padura, gracias a él, muestra otra cosa muy bonita y es el mestizaje. Él termina, él, digamos que su amor es hacia una mulata, hacia una negra cubana, ¿no? Y digámoslo así, que va esta cosa
yo no sé cómo llamarlo, como que es el que lo acoge porque termina siendo como este amor viejo y sabio de los años, que ya no es la pasión, así cuando es adolescente, está poseído por la hormona y la feromona y, mejor dicho, quiere estar hasta el fin del mundo con todas. No, aquí no, es como, bueno, yo ya estoy viejo, ella me atiende bien, me consiente, y entonces el amor empieza a transmitirse en pequeños detalles como la comida, ¿no? Y eso es muy simpático y muy bonito. Es un personaje genial. Aprovechamos para darle la bienvenida a hijo de Camilo. Hola, ¿cómo estás? Un saludito allí a la cámara. Muy bien. Este va a ser el próximo intelectual que viene después de Camilo. Mauro. Camilo, tú habías mencionado unos personajes al interior de la novela. A mí me llamó mucho la atención eso. Hablabas de Rembrandt, hablabas del mismo Mario Conde. Y me llamaba la atención algo, y es que culturalmente nos han enseñado, digamos, en las sociedades contemporáneas, el concepto del triunfo, del éxito. Tienes que ser exitoso, tienes que triunfar, tienes que sobresalir. Y hablas de que estos personajes terminan completamente fracasados, pobres, bueno, in situ, ¿no? Porque después, por ejemplo, en el caso de Rembrandt, pues fue inmortal con su obra. Pero in situ terminan fracasados, ¿sí? Terminan como las sociedades tildan al perdedor, o sea, perdiste, fracasaste, todo se te vino abajo. Yo quisiera que de pronto en relación con la novela, pero también hacia ti como lector y como, digamos, sujeto social, tú ves exuberancia y poesía en el fracasado, en el perdedor, más que en el exitoso, teniendo en cuenta esos personajes, por ejemplo. Sí, la verdad sí, por una razón, porque digámoslo así, que yo siempre he creído o he valorado que las personas cuando se atreven, digámoslo así, a seguir su camino, independientemente de que pierdan o ganen, eso ya es algo épico. Y que uno lo hace un poco lanzándose al vacío, y creo que hay una épica en el vacío, ¿no? Como, bueno, vamos a ver esto cómo resulta y háganlo. Entonces acá les quiero leer una parte final de la novela donde un poco él narra eso, y entonces dice algo así como: observó la forma tan conocida del rostro, sus rasgos distintivos, la nariz aporronada, la boca casi carnosa, los ángulos fugaces de la barbilla apenas inclinada. Valoró el peso del bonete blanco y de los rizos rojos caídos sobre las orejas, y se detuvo en los ojos, en aquella mirada de un hombre que tantas veces había tocado el cielo, cuya fama corría por las capitales de Europa, ante el cual el estatuder de la Haya, después de haberlo ofendido, había recogido amarras y accedido a pagarle una fortuna por 2 obras que solo aquel hombre era capaz de lograr con la maestría soñada. El mismo hombre que, en ese instante, decidía autorretratarse y ofrecerse a un pupilo para, entre ambos, intentar dar caza a su tristeza por haber perdido algo tan mundano y para alguien de su posición tan fácil de reemplazar como a una amante joven y bella. A través de aquellos ojos, Elías Ambrosius Montalvo de Ávila estaba abriéndose camino hacia su paraíso o hacia su infierno, pero sin duda hacia el sitio luminoso al cual, con toda su alma y su conciencia, quería llegar. No, ahí está. O sea, es a donde yo quiero llegar, ¿no? Camilito, O sea, para ir cerrando, una preguntita ya como para que nuestros seguidores le sigan dando like a esa vaina. A mí me preocupa que no le dan like y no... vamos por los 200. Sí, vamos por los... ¿no? Los Ya tiene necesitamos tradición. seguidores. Exacto. Bueno, entonces, Camilito, la pregunta es esta, y más porque yo lo conozco y creo que pudo haber encontrado esa ruta o ese camino cuando leyó esta novela. Y es, esta novela tiene una estructura un poco sagrada, más como a lo... o está soportada desde un deseo espiritual. Uy, qué buena pregunta. Bueno, es que para un cubano crecido en la revolución, de la revolución marxista-leninista, hablar de lo espiritual, como que no, sobre todo porque ellos, digámoslo así, tienen como una tradición materialista fuerte, ¿no? Y el mismo Padura incluso es muy divertido cuando va a hablar con el cura, y, bueno, Mario Conde, cuando va a hablar con el cura y lo molesta y le dice que no ha encontrado cosas y demás. Entonces como que uno dice como que hay esta vaina de,
oye, pero la Iglesia Católica servía para, ¿no?, para oprimir a la gente. Sin embargo, Padura valora una cosa muy bonita en estos personajes, y es que es como que incluso ese cura que representa esa institución opresora es una buena persona, ¿no? Entonces yo lo que miraba en la novela, porque la novela va dividida por el libro de Daniel, el libro de Elías y el libro de Judith, es que cada libro tiene una relación con el personaje. Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel en la tradición hebrea es el profeta del destierro. Entonces el personaje del primer libro, que es Daniel Kaminsky, está contando su destierro en la isla de Cuba y cómo trata de hacerse cubano y olvidarse, ¿no? El problema, y ahí es un mención por una forma muy bella, es que si tú te quieres olvidar del pasado, el pasado se encarga de reencontrarse contigo. No voy a decir cómo, pero se reencuentra. Entonces él se cubaniza, come frijoles negros, toma ron Bacardí, nos habla de esa Cuba de los 50, pero lo siento, eres judío y ahí vas a estar, ¿no? Y tienes una parte en la historia. El libro de Elías, que es el personaje del siglo XVII, Elías Montalvo, del que leímos una parte de ese fragmento, es el profeta que muestra todos los errores humanos, la rabia, la bronca, se quieren vengar de él y él se esconde, etc. Pero tiene dudas. Y hay un pasaje de la Biblia muy famoso de la Crónica de los Reyes, donde Elías dice que está muy angustiado porque había oído de su misión como profeta, ¿no? Y dice que Dios le habló a través del murmullo. Entonces el personaje de Elías Montalvo es el que encuentra a través de la disciplina y de estar en la casa de Rembrandt y todo eso, como cuál es su vocación, ¿no? Y el libro de Judith es esta heroína que es capaz de matar a un personaje como es el general Holofernes, que está tal, porque toma el futuro entre sus manos y decide ir a cortarle la cabeza, y eso es lo que pasa. Y el personaje femenino que está ahí, que por eso el libro se llama así, Jackie, Judith, etc., es este personaje que trata de tomarse la vida entre sus manos y lo busca. Entonces yo también siento que esto es como una especie como de homenaje en algún sentido como a esa tradición bíblica que hace Padura y a la forma un poco de los judíos de expresarse, ¿no? Entonces es una creación bien bonita y muy... O sea, es de una inteligencia, es decir, es de una investigación, no se le escapan detalles, nada está al azar, todo está muy bien trabajado. Y ahí es cuando todo está empujado por una experiencia de vida, y entonces ahí es cuando esta novela empieza a coger como esa densidad y en que uno se ve envuelto, y por eso era la pregunta, si en un deseo de espiritualidad que nunca alcanzó, ¿sí? O en una estructura, o sea, eso es como esa lucha ahí, que es muy interesante, ¿no? Uno al final termina diciendo, sí, puede que sea la estructura, pero en el fondo uno también podría preguntarse, también puede ser un deseo de creer en algo, ¿sí? De una espiritualidad que empuje. Eso es algo muy hipotético, ¿no? Camilo, entramos a nuestra última sección del entrevistaje, que son los saludos. Nosotros ahora hacemos saludos visajosos. Bueno. Entonces, Diana Urrego, coordinadora del área de lengua castellana del Colegio Newman School, que vamos a hacerle próximamente un entrevistaje en la institución. Entonces la saludamos. No sé si tú tengas, César, algún saludo. Elena Chafir, también periodista cultural, otra de las invitadas posteriores a este gran proyecto. Las estamos saludando desde ahorita porque se vienen esos entrevistajes. Nada, yo digamos que tengo que hacer hoy simplemente un saludito a Claudia Reaño y contarle que estamos en proceso de escribir una novela inspirada en cosas que le pasaron a ella y que muy pronto estaremos conversando para sacar adelante este proyecto de esta novela que ya empezamos a anunciar desde Entrevisajes. Excelente. Bueno, no, yo solo quería terminar una cosa, bueno, darle el saludo a Esteban, que no, desde que, digamos, este programa ha sido bonito porque se volvió un programa de reencuentros con los amigos y como de lecturas y demás, y como recordar esos años salvajes en los 90 cuando éramos estudiantes de filosofía y estábamos buscando esa espiritualidad perdida que se perdió, ¿no? Que terminó perdiéndose. Menos mal, pero aquí estamos. Y solo alguna cosa ya relacionada con la novela,
que sí me gustaría contarla. Digamos que a veces la literatura es una buena carta de viaje, ¿no? Bueno, César me escuchó el cuento, pero digamos que tuve la posibilidad de ir buscando los lugares de Padura en Europa, en particular en Cracovia y en Ámsterdam. Y algo que es muy interesante cuando uno sabe que la cosa está bien escrita es que tú puedes conocer una ciudad a través de la literatura, ¿no? Entonces pude conocer Cracovia gracias a Padura, pero sobre todo Ámsterdam. Y eso fue fascinante, digamos, como saber, aquí estaba la casa de Rembrandt, y tuve la ventaja, hay una parte muy bella en la novela en la que Padura va contando cómo Rembrandt iba creando el color, porque sin color, digámoslo así, la pintura no es nada. Digamos que la vida florece cuando está llena de colores. Uno habla de la pintura en blanco y negro, después sí hubo, pero digamos que en ese momento y más no, y sobre todo porque la gran pretensión de Rembrandt no era hermosear la realidad, sino si hay un pie con callos, pinto el pie con callos, y él dice que esa era la gran enseñanza de Caravaggio. Entonces, digamos que fue simpático porque tuve la posibilidad justo cuando fui a la casa de Rembrandt, había un taller sobre cómo Rembrandt hacía el color. Y fue muy bonito porque sentí la literatura ahí. Era una literatura como si como comerse un pastel con una milhoja. Era como sentirla así en toda su materialidad, y eso me pareció genial de eso. Entonces, si alguna vez pueden viajar, irse con los libros, es una gran experiencia. Bueno, Camilito, y pues si hay una tercera, si esta llega a tener gran éxito y hay una tercera entrega de Camilo, pues contaremos algunos chismecitos de cómo lo robaron en Polonia. Y pues bueno, ahí los dejamos. Suscríbanse. Campanita. Sigan conectados con Entrevisajes y leanse a Padura. Chao, chao. Chao.